En esta lección vas a aprender a crear bases de datos con Notion, que es una de las herramientas más poderosas que tiene esta aplicación. Al principio quizás te parezca que parece como un Excel, pero créeme que es una herramienta muy potente. Las bases de datos en Notion, como te digo, son una herramienta muy poderosa. Es lo que yo más uso dentro de Notion, porque realmente con ellas puedes hacer casi lo que tú quieras. Entonces, las bases de datos en Notion hay dos formas de trabajar con ellas. Una de ellas viene dentro de las páginas de Notion, ¿ok? Que si yo puedo aquí, creo una página vacía, que esto ya lo vimos en el video anterior, y aquí yo puedo entonces insertar una tabla, ¿ok? Y esta vista de tabla yo puedo crearla a partir de una base de datos existente, pero como no tenemos ninguna, vamos a empezar desde una nueva base de datos. Entonces esto viene siendo una base de datos integrada dentro de la página, ¿ok? ¿Por qué? Porque vemos que esto es una página regular que creamos como una página normal, pero la base de datos está aquí metida. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo seguir escribiendo aquí abajo, puedo seguir metiendo contenido con nuestros bloques de contenido normal, como vimos ayer, o sea que esto básicamente pasa a ser un bloque de contenido adicional dentro de una página normal de Notion. Vamos a aprovechar de ampliar esto al ancho completo, que las tablas se manejan mejor así. ¿Qué otro tipo de tablas existen? El otro tipo de tablas es, vamos a crear una página nueva y en lugar de empezar a escribir aquí como una página normal, vamos a darle aquí a tabla. Esta tabla básicamente lo que pasa a ser es una tabla a página completa donde no podemos incluir otros bloques de contenidos. Igual voy a partir de una nueva base de datos ya que no tengo una base de datos de la cual apoyarme. Esta es la diferencia entre la que es dentro de una página, que es integrada, y la que es completa, que es solamente es una página entera de base de datos. Básicamente en esta no puedo poner otros bloques de contenido. Si yo hago clic aquí abajo, no puedo insertar nada, solo puedo insertar contenido dentro de la tabla. Entonces, en ciertos casos, trabajar las bases de datos de esta forma es un poco más cómodo porque el contenido ocupa como que todo el ancho y la base de datos, digamos, está condensada acá. ¿Qué sucede dentro de esta página donde tenemos la base de datos integrada? Si yo abro esto, para ver qué hay dentro de esta página, me aparece como si hubiera una subpágina de base de datos integrada. Esto es porque esta base de datos, al nosotros integrarla dentro de la página, igual Notion lo que hace es crear una página solita aparte donde está la base de datos completa, ¿ok? Entonces, si vemos esta base de datos, que es la base de datos integrada, forma parte de esta página y por eso la llamamos integrada, y esta otra viene siendo completa. Las funcionalidades de ambas son las mismas, ¿ok? En cada base de datos que tú metas dentro de Notion va a haber exactamente las mismas funcionalidades. No es que porque una sea integrada o una sea completa van a tener funcionalidades diferentes, no. Simplemente van a ser lo mismo, solamente que la forma de visualizarlas es un poquito distinta. ¿Qué sucede con otras cosas que hay dentro de Notion que se pueden parecer a esto? Hay un bloque de contenidos que se llama tabla, que lo expliqué en el video anterior. Las tablas no son bases de datos, son simplemente maneras de organizar el contenido en columnas y filas para, por ejemplo, hacer un horario de un colegio, por ejemplo, un horario universitario, o cosas así que necesiten columnas y filas. Pero las bases de datos tienen funcionalidades que ahora vamos a explorar que las hacen totalmente mucho más avanzadas que simplemente una tabla que tiene columnas y filas. Entonces vamos a borrar esto de aquí para que no nos distraigamos. Y vamos a trabajar en nuestra base de datos integrada acá para que veas cómo funciona. Igual ya sabes, la base de datos completa funciona de la misma manera. Nosotros en la base de datos también tenemos columnas y filas, al igual que en las tablas regulares, solamente que pues aquí podemos insertar columnas que tengan ciertas características específicas. Aquí por defecto vemos que tiene una de nombre y otra de etiquetas, pero tenemos otros tipos de campos que podemos colocar acá, ¿ok? Que podemos explorarlos en esta ventanita que nos sale aquí a mano derecha cuando hacemos clic en el botón de más en cualquier columna. Entonces aquí nosotros podemos alternar entre textos, números, selección múltiple, estado, fecha, y te recomiendo que puedas explorar un poquito todo esto que está acá. Sobre todo las primeras son, digamos, casillas estándar, pero hay unas que están más abajo, como las fórmulas, la relación, el roll-up, que son más avanzadas y las vamos a ver en un ejemplo específico de una plantilla que tengo yo.
Entonces, cuando nosotros trabajamos con este tipo de contenido así, colocamos, por ejemplo, fechas y colocamos, vamos a colocar una de estado, nosotros podemos trabajar aquí con distintas visualizaciones de lo que es la información. Vamos a colocar acá tarea 1, tarea 2, vamos a hacer un ejemplo como si estos fueran tareas, y tarea número 3. Aquí en las etiquetas nosotros pudiéramos colocar etiquetas de, por ejemplo, a qué departamento pertenece. Esto es diseño, esto es marketing y esto es algo administrativo. Entonces yo puedo incluso seleccionar varias etiquetas, digamos que la parte administrativa o la parte de marketing o esta tarea de marketing también tiene tarea de diseño, pues bueno, podemos mezclar las etiquetas acá, colocarles fechas, estas serían fechas, digamos, de entregas, así que podemos poner aquí 13 de septiembre para todas nuestras tareas. Y el estado podemos modificar esto que está acá, porque obviamente nos sale primero algo preestablecido, así que podemos editar la propiedad para modificar lo que aquí nos sale por defecto. Entonces, aquí está que dice no, not started, vamos a poner no empezado y completado. Entonces, no empezado, vamos a poner esta como que está en proceso y esta simplemente no está empezada o la podemos marcar como completada. ¿Qué sucede? Cuando ya tenemos información dentro de nuestra base de datos, nosotros podemos hacer uso de las vistas que tiene una base de datos en Notion. En principio, esta vista viene siendo la tabla, que es por defecto lo que viene al principio, pero nosotros cualquiera de estas tablas o bases de datos las podemos modificar para verlas de otra forma. Podemos ver la misma información de distintas maneras. Entonces vamos a añadir aquí una nueva vista dentro de esta misma tabla y aquí nos va a permitir seleccionar otras visualizaciones que tenemos para el contenido. Tenemos modo tablero. Este tablero básicamente lo que nos va a hacer es agruparnos el contenido dependiendo de lo que nosotros queramos y aquí tenemos otras opciones que podemos explorar. El diseño era lo que estábamos en este momento y acá donde está la parte de diseño podemos darle agrupar por, en vez de estado, podemos agruparlo por ejemplo, por las etiquetas. Entonces las cosas que son de administración, de diseño y de marketing nos van a salir así. Entonces esto es una manera ideal para que cada quien encuentre la manera en cómo mejor se quiera organizar o por ejemplo por fechas o por ejemplo, bueno, como estábamos antes, por estado. Los tableros también se parecen mucho a otras formas de organización que tienen otras aplicaciones, solamente que este me parece que tiene una manera muy, muy flexible de visualizar el contenido. Añadiendo una nueva vista, vamos a hacer la de cronograma. La de cronograma es ideal para aquellas personas que les gusta trabajar como con líneas de tiempos. En este momento, las tareas que tenemos puestas acá no nos salen o no se nos visualizan como deberíamos tenerlas en una línea de tiempo porque no ocupan, digamos, varios días. Si nosotros ampliamos esto, ¿ok? Para que nuestra tarea ocupe del 7 al 13 de septiembre, esta tarea básicamente lo que va a hacer es iniciar y finalizar en una fecha. Estas otras están puestas como que solamente en esta fecha es donde ellas tienen una actividad. Nosotros podemos volver a la tabla y modificarlo, también podemos hacer clic acá, ¿no? Y modificar en la fecha de finalización, para que nuestras fechas inicien y terminen en días distintos. Vamos a poner esto que inicia el 10 de septiembre. Y así sucesivamente. Las líneas de tiempo son ideales porque nos permiten, cuando son cosas que tienen fechas, podemos mover las fechas para adelante y para atrás. Yo puedo decir que la tarea número 2 se mueve para el día 14 en vez del día 13 y la tarea número 1 va a estar como en el medio de la tarea 3. Entonces, toda esta información que estoy modificando acá, ahora en la tabla, la versión original donde estábamos viendo las cosas, tenemos las fechas colocadas en el orden que las hayamos puesto dentro del cronograma. Así que bueno, las líneas de tiempo son súper útiles para organizar ciertos tipos de proyectos. Ahora vamos a visualizarla en modo calendario. El modo calendario lo tenemos acá, vamos a movernos hacia septiembre para ver entonces nuestras tareas, para ver cómo se extienden o se expanden a lo largo de los días que hayamos seleccionado. Así que esto básicamente viene siendo un calendario normal. Si yo quiero ver si tenemos otras cosas dentro de la parte de diseño, pues podemos meternos acá y ver qué más puedo cambiar. Por ejemplo, en vez de mostrarlo como mes, podemos mostrarlo como semana. Y aquí en septiembre, bueno, podemos echar un poquito para atrás para ver entonces las tareas, lo cual es ideal si tienes muchas tareas al día y necesitas enfocarte. Ahora vamos a verlo en modo lista, que es otra de las visualizaciones. Aquí nosotros tenemos básicamente un listado de tareas que si ves no podemos hacer mucho con la parte de diseño, simplemente
tenemos es como el listado de lo que son los nombres de las tareas, que es lo que está puesto en las tablas, y básicamente ya está. Aquí dentro de las propiedades, que es algo que también puedes modificar en otras de las tablas, podemos añadir cosas a esta lista porque veamos que así a lo mejor tiene muy poca información. Pero nosotros pudiéramos añadir que se visualice el estado y la fecha y básicamente lo que nos va a salir es a modo de listado toda la información así como en líneas. Y en la parte de galería, que es ya nuestra última forma de visualizar esto, también nosotros podemos ver las cosas como modo de tarjetas o galería, como ellos los llaman, y podemos entonces también modificar ciertas cosas dentro de lo que es la visualización del contenido. Entonces acá yo también puedo decidir, bueno, en propiedades yo quiero que también salgan el estado, las etiquetas y las fechas, y aquí me está saliendo como que este espacio superior en la tarjeta porque la vista de las tarjetas son ideales, o de las galerías, son ideales para cuando nuestras tareas tienen ciertas imágenes dentro. Entonces vamos a entrar a editar una de las tareas, porque esta es otra de las cosas que tienen las bases de datos. Cada tarea viene a formar como una página individual donde podemos añadir contenido. Entonces en esta tarea número 1 yo puedo abrirla, tenemos ciertas propiedades de lo que es este ítem dentro de la base de datos acá arriba, ¿okay? Como las fechas, el estado y las etiquetas, que era lo que había colocado, pero yo puedo empezar a colocar aquí otras cosas, como nuestro contenido, podemos empezar a añadir aquí bloques de contenido de lo que nosotros queramos, ¿ok? Todos los bloques de contenidos que hayamos visto, incluso otras vistas de otras tablas distintas que tengamos dentro de nuestro espacio de trabajo en Notion. ¿Qué pasa? Cuando nosotros agregamos una portada aquí arriba, que esto es algo igual que lo vamos a trabajar más adelante para que veamos cómo darle diseño a nuestras páginas. Nosotros añadimos una portada acá y automáticamente nuestra portada pasa a poderse visualizar dentro de esto. En este momento las tarjetas que se ven dentro de la galería están visualizando lo que es el contenido de la página, o sea, todo lo que está aquí abajo. Pero yo también puedo pasar a mostrar todo lo que está en lo que es esta portada de aquí arriba. Entonces voy a entrar aquí en los tres puntitos, voy a darle diseño y voy a darle en la vista de previa o previsualización de esto. En vez de contenido de la página, le voy a dar portada de la página. Y esto es ideal para visualizar cosas que tienen imágenes. Por ejemplo, tareas que tienen que ver con diseños, tareas que tienen que ver con calendarios de contenidos, con redes sociales y así. Pues esto es ideal para poder visualizarlas de una forma un poco más creativa, alineada a lo que son esas tareas específicas. Así que bueno, estas portadas puede ser contenido o portada de página, como también pudiera ser en blanco y las tarjetas pasan a ser así. Vamos a dejarlo con nuestras portadas de página. Y entonces estas serían nuestras 6 formas de visualizar las bases de datos en Notion. Toda la información que coloquemos en las bases de datos las podemos visualizar de esta forma. Quiero que vayamos ahora a ver una plantilla que yo vendo que tiene muchísimas bases de datos dentro que se llama el Hub de mi negocio. Esto es lo ideal, es poder gestionar como que todo un negocio a través de esta plantilla y esta plantilla está hecha con muchísimas bases de datos que todas están interconectadas dentro de ellas y esa es una de las ventajas que también tienen las bases de datos de Notion y quiero que lo veas en acción. Entonces, apartando que tenga un montón de cosas que no vamos a entrar en detalles en estos momentos, vamos a trabajar con los proyectos y tareas porque sé que esto es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida y en nuestros negocios. Entonces vamos a crear aquí un proyecto. ¿Okay? Esta base de datos, como ves, es una base de datos completa, no es una base de datos en la que yo le pueda agregar más información más abajo, así que no es una página, es una base de datos completa. Y aquí yo puedo empezar a agregar proyectos llenando como que toda la información que está acá en esta tabla. Entonces yo empezaría aquí llenando mi proyecto, digamos que sería proyecto número 1. Aquí yo puedo crear un cliente nuevo, entonces vamos a ponerlo Pepita Pérez. Y los ingresos podemos o no desarrollarlos en este momento. Pero lo que quiero que veas es que cuáles son los campos que tengo aquí yo para llenar. Hay ciertos campos que pertenecen a esta tabla y ciertos campos que están conectados con otras tablas que son completamente distintas. Entonces esto, por ejemplo, viene siendo un campo de nombre, esto viene siendo un campo de estado, un campo de contenido, de texto, y este, por ejemplo, viene siendo un campo de relación, que este es uno de los campos que no vimos antes. Esta propiedad, que es una propiedad de relación, lo que guarda es una relación entre una tabla y otra distinta, completamente distinta a ella. Esta tabla está relacionada con mi tabla de lista de clientes.
Si nos vamos a buscar acá donde está esa tabla, la encontramos dentro de clientes y prospectos. Y como veremos, Pepita Pérez acaba de ser creada dentro de esta otra tabla. Es una tabla completamente independiente que no tiene nada que ver con los proyectos, simplemente es una tabla de clientes y lo que guarda es una relación con una cosa o la otra. Ahora bien, Pepita Pérez, que es como el ítem principal de esta tabla de clientes, tiene otros campos que son muy distintos a los campos que tiene que ver con el proyecto, pero simplemente guarda una relación entre una información y otra para que veamos que están interconectadas. Igual yo aquí dentro de proyectos, yo puedo irme al perfil de Pepita Pérez y ver qué sucede con Pepita Pérez, cuál es su teléfono, cuál fue su último contacto, cómo me conoció y demás campos que están hechos dentro de esta otra tabla. Aquí, por ejemplo, tenemos portales de clientes que también guarda relación y por eso tiene este iconito aquí arriba. Este otro es un tipo de campo que se llama el campo de rollup, que básicamente lo que va es a buscar una información que se encuentre en otra tabla y la va a traer para acá. Entonces es distinto al de relación porque el de relación interconecta una cosa con la otra. En este simplemente lo que se trata es de buscar una información que se encuentre en otro lado pero que tenga o guarde relación con este ítem que tenemos acá. Entonces, si yo quiero que salga aquí cierta información, yo no puedo editarla en este campo porque no me va a dejar hacer nada, porque la información no se encuentra en esta tabla. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en el Hub de Finanzas, que es una serie de tablas también súper complejas, donde nosotros podemos aquí ver ciertas cosas. Entonces vamos a irnos acá a registro de ingresos para anotar aquí un nuevo ingreso y que así nos pueda salir en la tabla de proyectos. Entonces voy a poner aquí Pepita. Y aquí en proyectos es donde yo voy a seleccionar cuál es el proyecto con el que está relacionado este ingreso como tal. Entonces, si yo ahora vuelvo a mis proyectos, estos proyectos me van a salir ahora con el total de ingresos que guarden relación con el proyecto como tal. Y me va a hacer la suma, si son varios ingresos, me va a hacer la suma del total de todo. Entonces, estos tipos de campos dentro de lo que son las tablas son súper importantes. Son un poco complejos de entender cómo funcionan. A mí al principio me costó un poco, pero luego cuando entiendes la magia de lo que puede suceder cuando estas cosas están interconectadas es fantástico. Dentro de proyectos, además, si yo lo abro, yo aquí puedo comenzar a meter otras informaciones, como por ejemplo, bueno, como una página regular puedo meter contenido, pero yo, por ejemplo, acá puedo meter también tareas y vincularlos con tareas que tengan que ver con este proyecto. Entonces, vamos a poner aquí tarea número 1. Se nos creó nuestra tarea número 1 y ahora si yo me voy a la base de datos que tiene que ver con tareas solamente, me va a salir la tarea número 1 acá con la relación que tiene con este proyecto. Entonces, bueno, esta es la magia de las bases de datos. Yo te recomiendo que las explores, que diseñes bases de datos para que veas cómo funcionan, que explores los campos que puedes colocar acá, que veas también las plantillas que tiene Notion, que casi todas tienen que ver con bases de datos. Por ejemplo, esta base de datos de tareas es una base de datos en sí, no es una página. Igual este de proyectos también tiene que ver con eso. Si nos vamos a otro tipo de uso personal, aquí encontramos también otras cosas que tienen que ver con bases de datos también. Vamos a ver, por acá creo que está también. Este presupuesto sencillo. Es una tabla. Es una base de datos que tiene la información de este presupuesto. Entonces te recomiendo que añadas algunas de estas plantillas y veas cómo funcionan y que puedas recrear una lista de tareas y proyectos basados en esta base de datos. En la siguiente lección vamos a trabajar en organizar, mantener nuestro espacio de trabajo organizado en Notion y truquitos para que puedas mantener una estética bonita dentro de los documentos que vayas creando.